Hoy estamos con Eduardo Caball, de nacionalidad belga, estudios en la EIA pero colegiado en el COAC, prácticas en FOA, Anorak y Cloud9, y actualmente realizas prácticas de docencia como profesor en la EIA, en el IAC y en la École Spéciale d'Architecture de París. Hablamos de Aparell, que es el estudio, que en principio se define como un carácter multidisciplinar, influencias o referentes muy marcados, muy claros, proyectos edificados en concursos, mobiliario, propuestas utópicas, muy multidisciplinar, y un pensamiento, una lógica y un racionamiento muy futuristas, muy visionarios. Hablamos de la figura del arquitecto. Como ya hemos dicho, él es belga de nacimiento, inglés de formación y catalán de profesión. Ciudadano del mundo ejemplar. ¿Qué ventaja y por qué colegiarse en el COAC en vez de por la RIBA o su el homólogo belga? Y una cuestión de elección personal o una opción más bien de causa, de espacio, de lugar o de tiempo. Sí, o sea, no ha sido un elegir por el COAC o por la RIBA, sino más bien por una geografía, por un sitio, por un terreno donde se construye, donde se hace la arquitectura, que está relacionado tanto con la cultura del sitio y también con un poco los medios, la industria, también el lado académico. Entonces llegué a Barcelona después de los estudios en el 2006, un momento en el cual había mucha obra y era un campo muy bueno para un arquitecto joven para experimentar la obra, ¿no? O sea, un poco después de los estudios entrar a una segunda escuela, que es más la escuela de obra, que especialmente en Inglaterra se aprende menos durante la carrera académica. He tenido entonces una experiencia en el despacho de Henri Louis Gély, donde estaba muy enfocado en obras. Realmente tuvimos varias obras en paralelo y muchos arquitectos muy jóvenes llevaban tareas con responsabilidades en obra. Entonces, esto a mí personalmente, aparte de la experiencia, me ha hecho también descubrir el mundo de la construcción en España, y quizás más específicamente en Cataluña, donde cuando trabajábamos en un par de proyectos que estaban aquí, nos encontramos con una cantidad muy alta de industrias locales, muy especializadas y muy progresistas también, en cual la respuesta a problemas que llevábamos eran siempre: sí, lo podemos hacer, lo vamos a buscar, nos apoyamos. Y esto es algo que yo he encontrado muy específico aquí a Cataluña, que son un poco mecanismos que he encontrado menos, tanto en Inglaterra como en Bélgica también, de donde vengo. Y hablando un poco de las temáticas utópicas del trabajo de Aparell con el proyecto Agriculture 2.0, no todo lo verde es ecológico. ¿Hablamos de bioarquitectura, hablamos de ecoarquitectura o de arquitectura simplemente? Sí, a ver, la historia de ese proyecto empieza cuando empezamos Aparell, en el primer día de la vida del despacho. La primera cosa que hacemos es que nos mudamos aquí, que es un estudio que tiene un techo muy alto, y realmente sin tener proyectos, sin tener trabajo, nos entra las ganas de hacer una maqueta. Entonces, por tener mucho techo, pues la maqueta es vertical, hace 3 metros de altura y no tiene realmente un objetivo más la verdad es de disfrutarlo. Entonces, colgamos 100 hilos de pesca, así como una retícula, y empezamos de mover los puntos, colocamos una cámara, hacemos un stop motion en el cual los hilos se ven mudándose, y buscamos un poco unos sistemas geométricos, esto sin objetivo. Y entonces yo viajo a Suecia para un jurado en una universidad de ahí,
Y la persona que está sentado a mi lado, que es una persona italiana, un arquitecto italiano que trabaja por una empresa que se llama Sueco, una ingeniería, durante los 3 minutos entre las presentaciones de los estudiantes me cuenta que está desarrollando un edificio que es un sistema de agricultura vertical en entorno urbano. Entonces yo empiezo a pensar en la maqueta que se está haciendo en el despacho y bueno, al final del jurado hablamos y le explico que bueno, nosotros no tenemos estructura, no tenemos proyecto, pero tenemos ganas y tenemos también un cierto conocimiento de herramientas de diseño y entonces que nos permite utilizar su investigación para desarrollarla de otra manera, digamos. Entonces el proyecto empieza así, de repente la maqueta que no tenía significación, coge una significación, tenemos una razón para mover los hilos, tenemos una razón para desarrollar un sistema paramétrico que nos permite de mirar cómo crece una planta, qué condiciones de vida necesita, de luz, de agua, de calidad de aire, y inventamos este proyecto que tiene entre 100 metros de altura y 800 metros de altura, del cual el objetivo es esto, es cultivar. No es lo que nos interesa en este proyecto, no es un proyecto que vamos a construir, realmente es una investigación y no creo que el resultado sea un edificio, sino es más bien intentar desarrollar un sistema en cual con una definición paramétrica que montamos aquí es como un contexto, se puede interpretar como datos que entran en el diseño y realmente que dibujan la torre. Entonces no es un proceso de diseño en el cual nosotros la dibujamos, sino nosotros inventamos el código y luego buscamos los datos que van a hacer que la morfología, la organización, la exposición, etcétera, sea directamente respondiva al contexto en el cual está puesto. Y así un poco para concluir esta pequeña conversación, algunos consejos, digamos, desde el punto de vista de los estudiantes a preguntar o inquietudes que tenemos sería un poco el futuro de la arquitectura, hacia dónde, en opinión personal, hacia dónde crees que se dirige, hacia dónde crees que va. Bueno, yo creo que va cambiando un poco la configuración en la cual estamos para trabajar. Creo que cada uno cuando entra en la carrera tiene una idea de cómo funciona un arquitecto, pero luego esto es una pregunta muy abierta en la cual creo que no hay un modelo único para contestar. Yo creo que cada uno tiene su manera, tiene sus deseos, tiene sus creencias también, que hace que desarrolle su propia manera de hacer el trabajo. Nosotros lo disfrutamos muchísimo, estamos mucho fuera del despacho, buscando oportunidades, mirando, participando en el mundo pedagógico, en la academia, trabajando con estudiantes, que es donde se crean muchas ideas, se desarrollan muchas cosas. Y luego también en el estudio, cuando entran proyectos, pues buscamos. Y nosotros en temas de economía somos quizá muy malos porque invertimos mucho tiempo en buscar en el diseño y nunca nos paramos a la primera opción de un diseño, sino que realmente intentamos incorporar muchas cosas, lo cual hace el proceso de diseño más complejo, pero seguramente lo disfrutamos mucho. Yo creo que, como lo habíamos hablado, el mapa de un proyecto es individual al caso. A veces el arquitecto lo tiene que crear, un proyecto no es algo que llega y que se ejecuta, sino de parte del arquitecto es algo del cual la configuración, el mapa, se inventa, se construye. Este proceso quizá tiene tanto valor que el proceso de concepción mismo, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar muy abierto, hay que ir a ver donde uno quiere, donde los campos que a uno le gusta. También lo que nos pasa a nosotros es quizá intentamos de no caer en ser expertos en una tipología de edificios, por ejemplo, sino que cualquier comanda, cualquier trabajo que viene, que plantea nuevas preguntas, y entonces
y de hecho plantear nuevas respuestas. Lo que intentamos de mantener en común entre cada uno de estos proyectos, que son muy distintos, es más bien una forma de hacer una metodología respecto al diseño que integra no solo a nosotros, no solo a criterios de diseño, sino también criterios de fabricación, de construcción y también relaciones con otros campos. Y este aspecto que comentabas de la apertura más de campos y de abrir más horizontes no solo en la ejecución del proyecto, sino en distintas disciplinas, esta multidisciplinariedad del arquitecto, ¿crees que está ligada también al contexto social en el que vivimos, una causa económica o básicamente la propia inquietud del propio arquitecto para generar muchas cosas o abarcar muchos campos? Yo creo que es una necesidad, porque un arquitecto al final es una persona que tiene mucho menos conocimiento, creo, que la gente con quien trabaja. Cuando trabaja con el ingeniero, no tiene el conocimiento del ingeniero, pero lo tiene que poder entender. Cuando trabaja con el cliente, no es el cliente, pero tiene que poder entenderlo. Cuando trabaja con el político, no sabe precisamente del contexto político en cual está, pero lo tiene que entender. Entonces el arquitecto es una persona con su propio conocimiento, pero con una necesidad de poder entender muy bien a todos los expertos con quien va a trabajar. Un arquitecto, yo creo que es una persona que por definición no trabaja solo, ¿no? Tiene un cliente, un usuario, tiene un constructor, por ejemplo, es alguien que está siempre en el medio de un proceso. Entonces lo que creo que es importante es poder escuchar, poder entender, porque al entender también podemos influir, no estamos de recibir solamente, sino de tener un diálogo con los expertos con quien trabajamos. Muy bien, pues muchísimas gracias por concedernos este tiempo a Q9 y deseamos que Abril tenga un futuro prometedor y que vaya muy bien. Muchas gracias.